Y hoy nosotros llegamos al final de la serie del libro de los Hechos. Es un gran y ha sido una gran jornada. Ha sido de mucha bendición. Y es interesante que nosotros venimos al libro de los Hechos y el autor Lucas nos dejó al final como con una historia de continuará. Me recuerda esta película que salió en el 2018 de Avengers. ¿Usted la recuerda? De Infinity War. Los Vengadores. Cómo este grupo de superhéroes estaba comprometido a salvar la humanidad. Y una saga de 2 películas nos dejó en esa primera mitad como en suspenso. Pero aún nosotros sabiendo que la mitad de los Avengers habían perecido y que muchos de los superhéroes favoritos de nosotros habían desaparecido, nosotros sabíamos que la historia no iba a terminar ahí. Nosotros sabíamos que en la segunda parte estos Avengers iban a regresar y a cumplir la misión de salvar a toda la humanidad de este monstruo enemigo del universo, de la humanidad, llamado Thanos. Bueno, el libro de Lucas, el segundo volumen que escribe el autor Lucas, que es este segundo volumen del libro de los Hechos, nos deja como en ese suspenso. Un hombre que ha sido fiel hasta el último día de su vida, pero sabemos que aún con la muerte de Pablo, su vida no iba a terminar ahí, la historia no terminaría ahí. La misión continuaría y era la misión de seguir proclamando el único mensaje que iba a salvar a toda la humanidad, no de Thanos, sino el mensaje que iba a salvar a la humanidad de la perdición eterna por causa del pecado. Nosotros sabemos que a pesar que este libro nos deja con un final feliz, la misión iba a continuar y luego iba a continuar con los discípulos de 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 Eclesia también. Lucas nos ha traído por un gran viaje. Él se propuso describir para este Teófilo, lo recuerda en el capítulo 1, versículo 1 cuando iniciamos, darle una descripción ahora de cómo continuaba el ministerio de los apóstoles luego de que en su primer volumen en el Evangelio de Lucas, Lucas nos había dicho todo lo concerniente a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y este segundo volumen que él escribe otra vez a Teófilo nos narró cómo la iglesia nace y la iglesia avanza en la misión de llevar este evangelio hasta los confines de la tierra. Y recuerde, como decíamos al principio de la serie, el libro de los Hechos no es Hechos de los Apóstoles, aunque los apóstoles jugaron un rol importante. Tampoco es Hechos del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo jugó un rol muy importante. Es Hechos de Jesucristo, como el mensaje del evangelio de Cristo continuaba avanzando a las naciones aún más distantes de Jerusalén. Así que llegamos al final del libro de los Hechos, viendo el testimonio de un hombre que ha sido fiel hasta el fin. Yo no sé usted, pero yo he sido muy animado por la vida y el testimonio del apóstol Pablo. De hecho, quiero estudiar más de Pablo, quiero conocer a Pablo más, un poco de todo lo que Pablo es y fue y lo que él dejó como apóstol. Las últimas semanas también hemos visto cómo Lucas nos ha ido preparando para el juicio inminente de Pablo ante el César. Y muchos capítulos nos ha venido preparando, viendo todo lo que Pablo tuvo que padecer y aún así permanecer firme. Pero yo quiero empezar el sermón de hoy viendo el capítulo 1, aunque vamos al capítulo 28 y los últimos versículos que leyó nuestra querida hermana Ashley. En el capítulo 1, aquí es donde inicia todo, versículo 8. Cuando Jesús, hablándoles a los discípulos, le da el encargo, lo que sería la versión de Lucas de la gran comisión. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Nosotros vemos la misión fue dada en el capítulo 1, versículo 8, y Lucas inicia justamente
dándonos, si se puede decir, un outline, una estructura de cómo los acontecimientos en el libro de los Hechos se van a ir desempacando. Judea, Jerusalén, Samaria. Y nosotros vemos cómo los discípulos fueron fieles. La iglesia de Jerusalén nace, Hechos 2, capítulo 42 en adelante. Luego cómo Dios permite que uno de sus discípulos fuera a Samaria y predicara el evangelio, y allá fue predicado el evangelio también. Y luego vemos a Dios usando a Pedro para que vaya donde Cornelio, el primer gentil, si se puede decir, y viene también y recibe lo mismo que ellos habían recibido, el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo de Dios. Luego vemos cómo Pablo es llamado por Jesús mismo, y Jesús mismo le encarga al apóstol esta comisión de ir a todos los gentiles. Nosotros vemos que en los últimos capítulos del libro de los Hechos, justamente hemos visto cómo el evangelio progresivamente se expande en Asia Menor, cómo se expande en toda Europa, y cómo el evangelio está saturando y llegando hasta las autoridades más importantes. Pero aquí llegamos al final del libro, viendo un hombre fiel que nos anima también por su testimonio a vivir de igual manera. A un hombre que fue obediente en responder el llamado de ser fiel hasta el fin. Y ese es el título del sermón en esta mañana tarde: fieles hasta el fin. Fieles hasta el fin. No solamente porque es el final del capítulo, sino porque es el llamado de todo cristiano a ser fiel y llevar este evangelio hasta los confines de la tierra. Yo quiero que usted abra o encienda su Biblia en el capítulo 28 una vez más, los versículos 17 en adelante. Y recordemos el versículo 16 en la semana pasada, donde vimos que Pablo llega a Roma tal como Jesús le había dicho. Dice: cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Ese vivir aparte es la casa que Pablo había alquilado, que leímos en los versículos que vienen, con el soldado que lo custodiaba. Y luego usted ha escuchado la lectura del texto final y vamos a ir sobre ese texto, pero yo quiero poner en tu corazón, en tu mente, cuál sería la idea que queremos que usted atesore a la luz de este sermón, que usted guarde en su corazón, que usted mastique esta semana, y cuando se reúne con el grupo de crecimiento esta semana puedan ir y masticar esta idea una y otra vez. Y es que todo discípulo de Cristo está llamado a ser fiel, testificando de la esperanza que tenemos en Dios, del evangelio de Cristo, a todo el mundo y toda nación. Hermanos, como discípulos de Cristo debemos de ser fieles en la misión que tenemos. Esa misión que hemos recibido de proclamar el mensaje del reino de Dios, su evangelio, el cual nos trae esperanza y salvación. Trae esperanza y salvación a todo el perdido. Así que tome notas de esa idea, porque sobre esa idea vamos a estar desempacando todos los versículos que nos quedan. Y quiero proponerte, a la luz de este texto, todo lo que Dios nos ha mostrado y cómo nosotros podemos ver esta fidelidad de Dios. Yo quiero que usted lo vea conmigo a la luz del texto de hoy, cómo va a lucir esa fidelidad o ese llamado que tenemos de ser fieles. Primero, vamos a ser fieles en anunciar el mensaje de esperanza. Segundo, vamos a ser fieles en testificar del reino de Dios, versículo 21 al 24. Luego vamos a ser fieles en proclamar el evangelio a todos, versículos 25 y 29. Y luego terminaremos siendo fieles en enseñar todo acerca de Jesús. Así que recuerde esta idea, la idea que queremos que usted guarde y lleve, atesore en su corazón. Como discípulo de Cristo debemos de ser fieles a la misión que hemos recibido, proclamando el mensaje del reino de Dios y su evangelio, el cual trae esperanza y salvación a los perdidos. Así que acompáñenme, primero fieles en anunciar este mensaje de esperanza, versículo 17 al 20. 3 días después, Pablo convocó a los principales judíos
Y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra nuestras tradiciones, la tradición de nuestros padres desde Jerusalén, fui entregado preso en mano de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César. Sigue conmigo. Pero no porque tuvieran acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa, aquí está la palabra, de la esperanza de Israel llevo esta condena. 3 días después, Pablo sigue sin descansar. Pablo, luego de haber pasado el naufragio que pasó, luego de que llega a Roma, y cuando llega a Roma pasan 3 días, se toma 3 días de descanso, se pudiera decir, y inmediatamente él va a hacer lo mismo que ha hecho en todo el libro de los Hechos: llamar primero a los judíos o ir a la sinagoga. Pero aquí no hay sinagoga, y él no tiene la libertad de ir a una sinagoga, así que llama a los judíos. Y mire cómo Pablo se esmera en explicar 3 verdades de los acontecimientos y la razón de los acontecimientos. La primera verdad es que Pablo le demuestra o le quiere enseñar a los judíos su inocencia. Él mismo no había hecho nada contra el pueblo judío. Él dice: nuestro pueblo no ha hecho nada ni contra el pueblo, no ha hecho nada ni contra la tradición, no ha hecho nada contra nadie. Y es bueno que ustedes lo sepan. Aparentemente Pablo tenía la misma expectativa de que estos judíos se iban a levantar en revuelta, como lo habían venido haciendo en las últimas ciudades donde él estaba. Pero no fue así. Él le dijo: no he hecho nada ni contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy inocente. Pablo está apelando a la inocencia por la cual él está siendo acusado y por la cual él se encuentra aquí en Roma. Lo segundo, no solamente él está tratando de demostrar su inocencia contra los judíos, sino que, si usted recuerden, en los últimos versículos del capítulo 27, los judíos quisieron acusarlo, añadiéndole a su acusación algo que conspiraba contra el César. Y Pablo dice aquí también: no, yo también soy inocente ante los romanos. Por eso él dice: desde Jerusalén fui entregado preso en mano de los romanos, los cuales me interrogaron y quisieron ponerme en libertad, pero no encontraron causa para condenarme de muerte. Y cuando se opusieron, me vi obligado a apelar al César. Entonces él quiere que ellos sepan su inocencia ante los judíos, ante los romanos, pero también él quiere que ellos entiendan la apelación ante el César. Como hemos dicho, recuerde que Pablo no podía llegar donde el César sin tener una acusación real. ¿Usted lo recuerda? Cuando Agripa y Festo, los dos, trataron de convocar una gran asamblea social donde se armó este gran espectáculo y con mucho ruido, mucha pompolla. Ellos quisieron traer un juicio público para que Festo pudiera reportar efectivamente por qué él iba a ir donde el César. Usted no podía llegar donde el César sin ningún tipo de argumento para alguien que haya sido acusado con suficientes evidencias. Así que Pablo quiere explicar por qué él está también donde el César. Pero la razón por la que está aquí, entiendo que es lo más importante que nosotros veamos en estos versículos. Él quiere que los judíos sepan que Pablo llegó aquí por una única razón, y es que él fue fiel hasta el fin de testificar de la esperanza que él proclamaba. Mírenlo en el versículo 20. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Ahora, por un momento piense como judío. Los judíos tenían una única esperanza, y era la esperanza de que ese Mesías que ellos esperaban lo libertara del yugo y la opresión de los romanos en ese momento.
Ahora, como judío, piense lo que suena en su oído al escuchar que Pablo le está diciendo: yo estoy aquí por la esperanza de Israel, por causa de enseñar esta esperanza. Indiscutiblemente esto abrió los oídos de los judíos y dijeron: wow, espérate, ¿cuál esperanza? ¿De qué tú estás hablando? ¿Cómo que tú estás aquí? Y en este discurso, indiscutiblemente, hay un puente que se conecta entre esta esperanza incorrecta de Israel y la esperanza verdadera que Pablo está proclamando. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuál es la esperanza a la cual Pablo se refiere? Y ya Lucas nos da suficiente contexto, así que usemos el mismo libro de los Hechos para definir cuál es la esperanza a la cual Pablo se refiere. Usted recuerda cuando Pablo estuvo ante el concilio en el capítulo 23, versículo 6, anótelo o vaya conmigo. Mire lo que sucedió para que entendamos a qué esperanza Lucas está apuntando en las líneas finales del libro de los Hechos. Esta esperanza no es nueva, no es algo diferente que Pablo ha venido enseñando. Es la misma esperanza que Lucas ha venido narrando en este segundo volumen del libro de los Hechos, versículo 6 del capítulo 23. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una gran parte, eso fue en el concilio, usted lo recuerda, estaban los saduceos y los fariseos. Una gran parte era saduceo y otra fariseo. Alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga. ¿Cuál es la esperanza? A causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Recuerde que en ese contexto los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección, y este anuncio de Pablo trajo un conflicto entre saduceos y fariseos. Y los fariseos se inclinaron por Pablo, los saduceos se levantaron contra de Pablo. Luego en el capítulo 24 otra vez Lucas hace referencia a esa esperanza. Versículo 14: pero esto admito ante usted, ya aquí Pablo hablando ante una de las autoridades, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Aquí está otra vez la esperanza, versículo 15 del capítulo 24. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, los de Israel, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como los injustos. Segunda vez que Lucas habla del tema de la esperanza en el contexto de Pablo. En el capítulo 24, en el versículo 20, otra vez frente a las autoridades: o si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando compartí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos: por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Y si usted siguió toda la serie de cerca, recordará que en el capítulo 26, una vez más, Pablo hace referencia ahora en el versículo 6 y 7. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza. Y mire cómo Pablo conecta esta esperanza con todo el Antiguo Testamento. Por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Entonces, si respondemos la pregunta, ¿cuál es el mensaje de esperanza que llevó a Pablo a estar ahora en Roma para apelar ante el César? Concluimos que es el mensaje de la resurrección. Todas las vicisitudes que Pablo ha pasado, todo lo que las persecuciones, a Pablo lo apedrearon, a Pablo lo dieron por muerto, a Pablo lo perseguían, a Pablo lo acusaban falsamente, a Pablo fue a la cárcel injustamente, a Pablo tiene que pasar 3 naufragios y ahora un naufragio más, y llega ante el César a Roma por causa de ser fiel al mensaje de la esperanza. El mensaje de la resurrección es el único mensaje de esperanza, no tanto para Israel, no tanto para los gentiles, es el único mensaje de esperanza para nosotros también. Yo no sé si usted lo puede ver en perspectiva. Es el mensaje de esperanza para los americanos, los mexicanos, los dominicanos, los venezolanos, los colombianos y hasta los costarricenses que tenemos hoy, costarricenses medio metro. Es el mismo mensaje de esperanza, hermanos.
Es el mensaje de esperanza para toda la humanidad. Cristo murió por el pecador, resucitó al tercer día y ofrece resurrección y vida eterna a todo el que cree que Cristo es el Señor y el Salvador por la eternidad. Hermanos, Pablo fue fiel. Pablo no negoció ese mensaje. Que ese mensaje es difícil de entender con la mente humana, claro. La lógica nos dice que no hay resurrección de los muertos. Pero es el mensaje que la humanidad necesita y es el mensaje que usted y yo necesitamos recordar. La resurrección de los muertos no solo me da la esperanza para la eternidad, me da esperanza aquí en el presente. Usted está luchando con algún pecado, hay esperanza, porque el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, dice Colosenses, es el mismo espíritu que opera ahora en los cristianos. Usted está lidiando con la enfermedad, con alguna aflicción. La resurrección nos recuerda de que hay una esperanza. Yo voy a resucitar en un cuerpo glorificado donde no habrá dolor, no habrá lágrima, no habrá aflicción, no habrá pecado, no habrá intención de pecado. Va a haber un cuerpo nuevo, intenciones nuevas. Es el mensaje de esperanza. Hoy lamento no ver a la hermana Carmen, y sabemos por qué la hermana Carmen no está aquí, porque su cuerpo no le permite estar aquí. Pero hay un mensaje de esperanza para la hermana Carmen. Es que un día no va a haber más aflicción. Hermanos, usted lo cree, es usted lo cree, es usted lo cree. No solo lo crea, proclámelo también a otros. Cuando usted esté navegando en medio de dificultades y aflicciones que este mundo va a traer, este mundo caído, recuerde la resurrección. Recuerde la resurrección. Lo que hace el cristianismo único es la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay cristianismo. Pero la esperanza que tenemos de la resurrección es la esperanza que nos sostiene en el presente. Y cuando llegue el momento donde a todos nos va a llegar el umbral de la muerte, recordar que Cristo está vivo del otro lado de la muerte, esperándome para recibirme con los brazos abiertos, recordándome que yo voy a permanecer con Él y que todo está bien. Hermanos, recuerde esto: porque Cristo resucitó, todo va a estar bien. Porque Cristo resucitó, todo está bien. Así que Pablo fue fiel en este mensaje de esperanza. Esa es la razón por la que Pablo está en Roma, por haberse apegado a este mensaje. Yo creo que es un mensaje que debemos de recordar, es un mensaje que debemos de masticar, es un mensaje que debemos de revisitar. Y si usted me pregunta, Moisés, ¿usted en algún momento ha dudado, pastor? Sí, todos en algún momento. ¿Y qué ha disipado la duda de su corazón? Lo que ha disipado la duda de mi corazón es que ahí en Medio Oriente hay una tumba vacía y hay un trono ocupado en el cielo. La resurrección de Cristo es el ancla sobre el cual nuestro mensaje es vivo. No lo olvides. Segundo, Pablo fue fiel en testificar del reino de Dios. Mira el versículo 21 al 24. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti. Eso porque no había Facebook, no había Instagram, no había Twitter. Ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas. Y yo creo que estos judíos no eran como muy íntegros. Porque dicen por un lado que no han oído nada y ahora luego dicen, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Ok, ¿ustedes oyeron o no escucharon? ¿Oyeron o no oyeron? ¿Le llegó el mensaje o no le llegó el mensaje? Versículo 23. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número. Subraye eso. ¿Por qué yo quiero que usted subraye eso? Porque yo quiero que usted recuerde y tenga delante de usted el 23:11. ¿Se recuerda Hechos 23:11? Donde Jesús mismo se le aparece y le dice: Pablo, tú me fuiste fiel aquí en Jerusalén y me vas a ser igualmente fiel en Roma. Mire lo que está sucediendo. Gran número de personas vinieron donde él se alojaba, desde la mañana hasta la tarde. Esto era un trabajo a tiempo completo, hermanos.
Y mire lo que él dice. Les explicaba testificando, subraya la palabra fiel aquí, fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Versículo 24. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Así que estos líderes dijeron: mira, no nos ha llegado el fax todavía. No tenemos información de ti, Pablo. Todavía aquí tú no eres como tan famoso. Pero escuchamos de una secta aquí, que todo lo que hemos escuchado de esas sectas es negativo. Es malo, es malo. No hemos recibido carta, ningún judío ha venido. Parece que nadie se atreve a ir por esa travesía del mar en barco. Sin embargo, nos encantaría escuchar de ti mismo. Tú pudieras, y Pablo le dije: sí, vengan tal día a tal hora. Bueno, abrumadoramente llegó la gente. Sabían de algo que le llamaban secta. Algunos dicen la secta nazarena, otros la secta del camino. Pero ellos quieren hablar de la secta. Y Pablo no tiene problema en hablar de la secta. ¿Usted recuerda la última vez que Pablo habló de la secta? ¿Usted lo recuerda, lo que Pablo dijo de la secta? Déjeme recordarle en Hechos 24, capítulo 14, versículo 15. Pablo se encuentra contra uno de los gobernadores y le dice: yo admito ante usted que según el camino que ellos llaman secta, o sea que era esta misma secta a la cual se refiere. Recuerde que el camino eran los cristianos. Los cristianos no se llamaban cristianos popularmente, se llamaban los del camino. Y es en Antioquía donde lo llaman la primera vez cristiano. Y la palabra cristiano no aparece muchas veces en la Biblia, 3 veces solamente. Pero aquí Pablo dice: yo admito ante usted, aquí lo están acusando, recuerda, si usted va al capítulo 24, los judíos contra las autoridades romanas. Yo admito ante usted que según el camino que ellos llaman secta, esa secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Y más aún, yo tengo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, que ciertamente habrá una resurrección de justos e impíos. Así que la vez que Pablo tiene que defender la secta, Pablo no se movió, no se desvinculó, no se avergonzó, no se quiso poner aparte. Pablo dijo: sí, yo represento eso, pero no le llamen secta, es el camino, Y eso que ellos dicen que es una secta es la misma esperanza que ellos creen. Así que ¿qué tan secta es si ellos también creen en esa misma esperanza? Así que Pablo había hablado orgullosamente del camino. Y cuando hablamos del camino, Pablo se está refiriendo a todos aquellos que habían sido alcanzados por la gracia soberana de Dios, y todos aquellos que se habían negado a sí mismos, habían tomado su cruz cada día y habían decidido seguir a Cristo. Esos son los del camino. Probablemente si usted y yo tuviéramos ahora mismo y nos transportáramos en el tiempo, usted y yo fuéramos considerados los del camino. Usted y yo fuéramos también parte de esta quote unquote secta. No sé si todos estaríamos dispuestos a morir y ser perseguidos igual, pero si usted y yo viviéramos en esa época, a eso se refiere, o se refería a los judíos, y a esto es que Pablo llama a los del camino. Así que, ¿qué iba a pasar? Estos tienen un genuino interés en escuchar de Pablo. Estos tienen un genuino interés en escuchar el mensaje. Y Pablo no escatima esfuerzo. Pablo no tiene que ver si él llegó por misericordia y gracia llegó a Roma, Malta, ¿lo recuerda? Y que cuando llegó a Malta viene una serpiente y se le embraza se le pone en el brazo también. Pablo está aquí, él dice: mi misión es muy clara, yo voy a ser fiel en Roma como lo fui en Jerusalén. Así que lo que vemos aquí es Pablo siendo fiel testigo del mensaje del reino de Dios. Versículo 23: y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios. Imagínese eso por un momento. ¿Cómo lucía eso? Probablemente usted estaba en una casa y escuchaba un grupito, se iba, y venía otro grupo y se iba, y venía otro grupo y se iba, y venía otro grupo y se iba. Lo que sí queda claro es el contenido del mensaje. Lucas dice: el reino de Dios.
¿Cuál es el reino de Dios? El mismo reino de Dios que Jesús le dijo a Timoteo que no iba a ver al menos que naciera de nuevo. Lo recuerda a Nicodemo, no Timoteo. Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dijo: te es necesario que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar en el reino de Dios. O en Mateo capítulo 4, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decirle: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 6:6, en el sermón del monte: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Y ahora Pablo está testificando fielmente de ese reino que trae consigo un nuevo rey, una nueva filosofía, una nueva cosmovisión. Por eso en Hechos 19, Pablo, cuando entró a la sinagoga, por 3 meses hablaba abiertamente, discutiendo, dice Lucas en el capítulo 19 de Hechos, discutiendo abiertamente, persuadiendo acerca del reino de Dios. Así que Pablo se encuentra en su última misión, si se puede decir, en Roma. ¿Y qué está haciendo Pablo? Testificando del reino de Dios. Una vez más, yo quiero que usted y yo aprendamos de la perspectiva que Pablo tenía de su misión, de no solo someterse, sino de abrazar la misión que Dios le había puesto. Era una perspectiva. Pablo estaba completamente comprometido. Mire cómo él testificaba fielmente del reino. Primero, sin limitación de tiempo. Pablo no tenía limitación de tiempo. Pablo no tenía que ver si era hora de almuerzo, si era desayuno, si era cena. Tiempo completo. Tiempo completo. La verdad que en lo personal a mí me confronta porque a veces nosotros queremos acomodar las cosas para compartir el reino de Dios, y queremos que se dé un escenario perfecto para compartir el reino de Dios. Bueno, Pablo no tenía escenario perfecto. Pablo tenía un solo escenario. Y recuerde que el mensaje del reino de Dios está hablando de este reino que tiene como base el mensaje de muerte, resurrección de Cristo, y que mira escatológicamente hacia el futuro también. Mire cómo Pablo no solamente testifica fielmente sin limitación de tiempo, sino que Pablo testifica fielmente del reino de Dios desde las Escrituras. A mí me encanta que en este testimonio Lucas no pone la experiencia que Pablo tuvo. No. Es que la experiencia de conversión es importante, pero no es lo más importante. La palabra de Dios es la que tiene el poder activo de transformar y salvar el corazón. Lee el versículo 23. Dice que vinieron de mañana y de día. ¿Y qué le enseñaba? Procurando persuadirlo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué cuadro me trajo eso a la mente? Yo no sé si usted piensa lo mismo, pero me recuerda a Lucas, que escribió de eso. Lucas capítulo 24, con los discípulos de camino a Emaús. Cuando Jesús iba caminando con ellos, que ellos no lo reconocieron, ¿usted lo recuerda? Y luego, ¿qué hizo Jesús? Se fue con ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Le explicó por las Escrituras todo lo concerniente acerca de él en los profetas, los salmos. ¿Usted lo recuerda? Pablo está aquí haciendo algo similar. Pablo está persuadiendo a ellos que Jesús es el Mesías, que tanto Moisés, los profetas, la ley, los salmos, todo el Antiguo Testamento de alguna manera apuntaba a la persona, a la figura, a la obra de Jesús. No solamente Pablo lo explicaba, sino que Pablo trataba de persuadirlo. Eso es lo que dice. Y como resultado, la fidelidad de Pablo no era solamente dar una lecture, como una clase de déjame enseñarte en el Antiguo Testamento. No. Pablo estaba usando las Escrituras para confrontarlos a ellos y persuadirlos de que efectivamente tenían que seguir a Jesús y que Jesús era el Mesías. Así que no era una clase que Pablo daba de cómo predicar a Jesús del Nuevo Testamento a través del Antiguo Testamento. No, Pablo agarraba esos textos y lo traía delante de ellos para que ellos vieran que su perspectiva acerca de la esperanza estaba incorrecta, y que la única esperanza que ellos podían ver era la esperanza de Jesús el Mesías.
Y él estaba persuadiéndolo, haciendo todo lo que humanamente era posible. Y digo humanamente porque Pablo sabía, y lo vamos a ver más adelante, que él no podía salvar a nadie. Pero mientras dependía de Pablo, el mensaje de Pablo era muy directo, era muy frontal, confrontacional. Pablo no estaba pensando si le gusta, si le cae bien, si se ofende o no se ofende. No. Este es el mensaje de esperanza. ¿Usted recuerda a quién Pablo igualmente le habló con tanta firmeza que casi lo persuade? ¿Usted lo recuerda? En Hechos capítulo 27, cuando él está frente a Agripa II, Herodes. ¿Y cómo Herodes respondió? Herodes dijo, mira, versículo 28 del capítulo 26, en poco tiempo me persuadirás a que me hagas cristiano. Presionando. Así que Pablo no solamente era fiel en conocer las escrituras y en enseñar las escrituras, sino también en empujar con las escrituras la condición espiritual de todo el que huyera el mensaje del evangelio, hermanos. Y la respuesta es, dice el versículo 24, que algunos eran persuadidos con lo que se decía y otros no creían. Y aquí hay una tensión de los estudiosos, si esa persuasión de la que habla Lucas aquí fue conversión o no. Hay quienes entienden que fue una persuasión de que sí, él tiene la razón, pero no se tradujo en conversión. Hay otros que entienden que sí fue una persuasión y que por el contraste con que no creían alude a una conversión. Pero sea una cosa u otra, lo que sí vemos es un Pablo siendo fiel en testificar un mensaje sin negociar el contenido del mensaje. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si algunos creyeron fue por gracia y si otros no creyeron fue por juicio, punto. Yo creo que esto nos recuerda a nosotros que nosotros no somos capaces de convertir a nadie, escúchelo. Usted que tiene su esposo que no es creyente y usted está tratando de que su esposo se convierta y usted está haciendo todo tipo de gimnasia para que su esposo se convierta, hermana, no va a ser así. Sea fiel en el contenido, testifique fielmente y deje los resultados a Dios. Yo creo que queda muy claro que Pablo fue fiel en enseñar el mensaje desde las escrituras, a Cristo desde las escrituras. Pablo no estaba diciendo, no, porque a Jesús se me apareció. Y cuando Jesús se me apareció, yo creí que él era. No, Pablo dice, déjame usar la escritura. Mi testimonio es bueno, pero lo mejor es las escrituras. Y yo creo que también nos enseña, no solamente que cuando hablemos de Jesús y su mensaje y su reino, lo hagamos desde las escrituras, sino que también nos enseña que la salvación es del Señor. Como padres, ¿qué padre no quisiera que sus hijos vinieran a Cristo? ¿Qué padre no quisiera que sus hijos caminen con el Señor? Que sean testimonios fiel de Cristo y que anden. ¿A quién no le encantaría eso? Déjame decirle y recordarle, usted y yo no podemos convertir a nuestros hijos. No podemos, grábese eso, no vamos a poder. Pero hay algo que usted y yo sí podemos ser: fieles. Usted y yo sí podemos ser fieles. Fieles aprovechando las oportunidades de desobediencia y rebeldía para traer el evangelio y recordarle a nuestros hijos, tú necesitas al Señor. No podemos tratar a nuestros hijos como si fueran cristianos, ni demandar de ellos una conducta de cristianos si no lo son, porque estaríamos formando legalistas, fariseos. Si yo le demando a mis hijos que se comporten de una manera, porque yo soy pastor y ellos son hijos de pastor, estoy creando en ellos y le estoy dando el escenario perfecto para que vivan doble vidas. Yo no puedo convertirlos. Lo que yo sí puedo y está en mi control es ser fiel. No solamente enseñando el evangelio, sino viviendo el evangelio. Yo creo que Pablo nos enseña esto. Así que fieles hasta el fin, testificando de esta esperanza que tenemos en Dios. Fieles hasta el fin, hermanos, nosotros también testificando del reino de Dios. Fieles hasta el fin ahora, proclamando el evangelio de Dios, el evangelio a todos. Mira el versículo 25 al 29. Al no estar de acuerdo entre sí, bueno, aquí se creó una discusión. Algunos probablemente creyeron, otros no creyeron y otros dijeron, no creemos y punto, ese hombre está loco. Otros dijeron, bueno, pero él usó a Moisés.
la ley. Deuteronomio 18, que iba a venir un profeta. Claro, ellos no lo tenían dividido en versículos, usted lo sabe, ¿ok? Ellos no tenían 18, no, ellos no lo tenían en versículos. Pero citó Deuteronomio, que venía un profeta mejor que Moisés y que iban a escuchar. Y que ese profeta es Jesús. O Génesis 3, 15, que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza. Y mira cómo él conecta a Jesús, el linaje de Jesús con el rey David, y cómo la mujer fue un instrumento de gracia para traer aquí ahora aquel que aplastó en la cruz. Hace sentido esto, lo cual es una fe también basada en un contenido histórico, pero también un contenido bíblico. Pero ahora yo veo a Pablo siendo fiel en testificar el evangelio a todos, o por lo menos animar y confrontarlos. Al no ponerse de acuerdo, versículo 25, lea conmigo, versículo 25 al 29. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después que Pablo dijo una última palabra. Mire la última palabra. Imagínense que se están marchando ellos. Y Pablo dijo: espérense. Me recuerda la manera antes como nuestras madres nos corregían. Que cuando tú te ibas, como que lo querías dejar con la palabra en la boca, te mandaban la chancla atrás. Y allá te daba. Y tú dices: pero ¿dónde se aprende ese arte de...? Ellos están saliendo y Pablo como que le manda la chancla. Le dice: espérense, última palabra. Le va a remachar ahora. Lo va a rematar con Isaías. Y dice: bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta. Un paréntesis. Observe que Pablo alude, la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted lo ve en el texto? ¿Lo ve? Como la escritura, Pablo alude que es inspirada por el Espíritu de Dios. Cierro paréntesis. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán. Y aquí hay un juego de palabras. Y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. De otro modo verían con los ojos. O sea, si sus ojos no estuvieran cerrados, si su corazón no fuera insensible, si sus oídos entendieran, si se fuera la realidad, de otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan por tanto, y aquí está, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión. Ese fue como el postre de despedida. Aquí les va. Por si ustedes todavía están, los que están medio indecisos, déjenme mandarle este texto para que entiendan por qué los gentiles están siendo salvos. Pero antes de entrar en el detalle de estos versículos, yo quiero que usted observe conmigo lo que he venido diciendo. Las salvaciones de Dios. ¿Usted lo ve? ¿Usted lo puede leer ahí? Versículo 28. Sepan por tanto que esta salvación de Dios. ¿De quién es la salvación? Yo no la puedo manufacturar, yo no la puedo forzar, yo no la puedo obligar. Es la salvación de Dios. Observe también que Dios salva por gracia a quien Él quiera, porque aquí queda en evidencia la soberanía de Dios. Usted lo puede ver en un solo versículo. Sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a quienes, a los gentiles. Claro, luego Pablo 3 años antes nos escribió en la carta a los romanos, en el capítulo 11, que los judíos luego de que se cumpla el tiempo de los gentiles, va a haber una especie de gracia para estos. Sin embargo, yo veo la soberanía de Dios en ese versículo 28 también. Pero más aún lo que veo es a Pablo fielmente recordándole que ese evangelio es para todo. Recuerde que los judíos, usted lo recuerda, lo hablamos una vez cuando vimos Mateo. Los judíos creían que la salvación solamente era para ellos. Ellos creían que ellos eran el ombligo del universo. Ellos creían, y todavía algunos lo creen. Y Pablo está diciendo: no. Aquí en el clímax de este capítulo, en el cierre, Pablo ahora en su cierre final enfoca la atención
a Hechos capítulo 1 versículo 8. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No pierda de vista el principio del libro en el cierre del libro. Y Pablo lo que está dirigiendo ahora toda la atención para los gentiles, donde él ha estado en los últimos 20, 30 años de su ministerio, proclamando el evangelio a los gentiles. Y Pablo aquí claramente ve la confusión que existe y le da un texto de Isaías capítulo 6. Ahora bien, cuando yo fui a Isaías a estudiar el contexto, y quiero que usted vea por qué esto nos anima, que seamos fieles, hermanos, testificando el evangelio, independientemente del que cree o el que no cree. Yo sé que es mucho más satisfactorio compartir el evangelio sabiendo que la gente va a responder. Pero usted sabía que cuando Isaías recibe esta palabra en el capítulo 6, ese es el mismo capítulo donde Isaías dice: yo vi al Señor. Sus faldas llevaban al templo y los ángeles se tapaban los ojos y decían: santo, santo, santo. Eso es los primeros versículos de Isaías capítulo 6. Y luego, ¿qué dice en los versículos siguientes? Él dice: y yo vi que soy de labios impuros, ay de mí. Ese es el mismo versículo. Pero usted sabe lo que dice en el versículo 8. Esto que Pablo está quoting o citando de Isaías es el versículo 9 al 10 de Isaías. Pero escuche lo que dice el versículo 8 del capítulo 6 de Isaías, porque Pablo no está citando Isaías fuera de contexto. Pablo está citando Isaías sabiendo la misión de Isaías. Y Pablo está haciendo un Isaías para este pueblo. Y por eso cita este versículo. Miren lo que dice el versículo 8. Y oí al Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí. Heme aquí, le respondí. Ese es el versículo 8. Y el versículo 9, entonces, Dios le dice a Isaías: ve a este pueblo que no te va a oír. Yo no sé si usted está entendiendo. Es que a usted le manden a una misión donde usted no va probablemente a ver los frutos. Pero Dios no está demandando de ti ver los frutos. Dios está demandando de ti fidelidad y obediencia a la misión. Isaías en aquel momento asumió su misión de ir a un pueblo que no lo iba a oír, que no iba a ver y que no iba a creer. Pero aún así él fue. Y ahora Pablo, que representa ese Isaías para este grupo de judíos que están ahí duditativos y que no creen, Pablo está ahí como un Isaías diciendo: bien digo el profeta por medio del Espíritu Santo. Ve a este pueblo. ¿A quién? A ellos mismos. Ve que ellos no van a oír. Ve que viendo, al oír, oirán y no entenderán. Y viendo, verán y no percibirán. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ve a ellos. Y ahí está Pablo, que le ha agotado día y noche predicándole el evangelio y luego recordándoles que ellos no se iban a convertir, y por eso su dureza se lo está estrujando en su cara. Sin embargo, luego Pablo les recuerda que este evangelio y esta salvación iba a ir para los judíos, porque ustedes rechazaron ese evangelio. Hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, esa es la condición. Ahora, ¿por qué debemos de ser fieles en proclamar el evangelio a todos? Mire conmigo el versículo 28, mírelo, el 28, mírelo, obsérvelo, léalo. ¿Por qué usted, yo, eclesía, usted si es cristiano, discípulo de Cristo, por qué usted y yo debemos de ser fieles en proclamar este evangelio? Una única razón, que se divide en dos. Uno, es un mandato de Dios, y dos, porque la salvación es de Dios, no nuestra. En otras palabras, vamos a predicar el evangelio, vamos, pero no vayamos motivados porque la gente va a responder positivo o negativamente. ¿Cuánto nos encantaría que todo el mundo respondiera positivamente? Vayamos como Isaías cuando dijo: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Isaías dijo: heme aquí. Seamos fieles, hermanos. Esa comisión, gran comisión, ha sido entregada a nosotros independientemente de tu contexto,
Independientemente de cuál sea tu audiencia puede empezar en tu hogar con tus hijos, donde tú estás fielmente. Tu audiencia puede ser tu esposo, tu esposa. Tu audiencia puede ser tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo, tus familiares. Tu audiencia puede ser el extraño que tú no conoces que está afuera, el camarero que te sirve cuando tú vas a un restaurante, el Uber que te toma de un lugar a otro y que te da 15, 20 minutos, 30 minutos, listo para escucharte. Seamos fieles en proclamar este evangelio. Si responden o no responden, esa no es nuestra responsabilidad. Dios soberanamente, mírelo, Dios es dueño de su salvación y Dios ha enviado su salvación a los gentiles, y usted y yo somos gentiles. Por lo tanto, allá afuera hay muchos gentiles a quien Dios tiene listo su corazón para que escuchen, entiendan, crean y sean convertidos. La pregunta es si usted y yo estamos en esta misión juntos, como Pablo lo estaba. El capítulo 1 empezó los discípulos preguntándole: Señor, ¿y cuándo es que tú vas a restaurar a Israel? Preocupándose por el futuro, como nos preocupamos nosotros. ¿Cuándo que viene el fin? Tembló la tierra, hubo un ciclón, hubo un tsunami. Ay, viene el fin, viene el fin. Y nosotros preocupados por el fin. Y Jesús le dice: espérese. Eso no es cosa de ustedes ahora. Ustedes lo que tienen que enfocarse es ser fieles en la misión. Sean testigos. Esposas, esposos, padres, aún hijos que sus padres no son cristianos. No podemos convertir a nuestros seres queridos. Pablo se lamentaba en Romanos, en el capítulo 9: quisiera yo ser anatema por mi familia, salvar a mi familia, los hermanos de la fe. No podemos convertir a nadie, solo podemos hacer una cosa: seamos fieles en compartir y vivir el evangelio. Y vivir el evangelio. Nuestra eslogan como iglesia es: discípulos que viven el evangelio. Vivamos el evangelio. No solamente proclamemos y estemos ahí dispuestos a juzgar a todo el que no cree como nosotros creemos, sino también vivir el evangelio. Finalmente, fieles hasta el fin en testificar de la esperanza, fieles hasta el fin en testificar el reino de Dios, en proclamar el evangelio y finalmente en enseñar todo acerca de Jesús. Me conmueve mucho el final de la historia, versículo 30 al 31. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Anoche, mientras montábamos esto, uno de los hermanos me preguntó: pastor, ¿y qué pasó con los 40? ¿Lo recuerda? ¿Usted se recuerda los 40 que juraron que no iban a comer, no iban a beber nada hasta que no vieran a Pablo muerto? ¿Lo recuerdan? Yo creo que eso sí, fueron fieles a su palabra, están muertos. O no fueron fieles a su palabra y fueron pocos íntegros y no mantuvieron su juramento, o están muertos. Pero una vez más usted ve que ninguna arma forjada prosperará. Cuando Jesús le dijo a Pablo que él iba para Roma, él iba a llegar a Roma. Y ahora dura 2 años en Roma, siendo fiel en enseñar todo acerca de Jesús. Pablo aquí estaba haciendo discípulos, hermanos, formando a la gente. Léalo en el versículo 30. Se quedó 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Usted no puede terminar el versículo 31 sin recordar el 23:11 de Hechos. Vamos al 23:11. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo. ¿Quién se le apareció? El Señor. ¿Qué fue el Señor? Jesucristo. El Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Ahora vamos al final del capítulo 28, al final del libro.
Y recuerda estas palabras: Jesús le había dicho que él iba a testificar fielmente en Roma, y Pablo no está perdiendo ni un solo minuto de su vida en testificar fielmente acerca de todo lo que Jesús, todo lo concerniente a Jesús. El reino de Dios, el mensaje del evangelio viene acompañado de las enseñanzas de un Dios que es soberano, las enseñanzas de un Dios que es fiel, las enseñanzas de la obra salvadora de Cristo, de la obra redentora de nuestro Señor, de su muerte y su resurrección, 2 años completos. Wow, ¿a quién no le gustaría haber pasado 2 años aprendiendo de Pablo? Dio testimonio con toda libertad, con toda la libertad. Pablo no estaba intimidado, Pablo no le preocupaba si lo iban a matar. Usted no puede intimidar con la muerte a alguien que ha decidido morir por Cristo. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cómo usted intimida con la muerte a alguien que ya murió en su corazón por la causa de Cristo? No conocía el miedo Pablo. Él tenía una sola misión y él iba a ser fiel hasta el último minuto de su vida. Le estaba predicando con todo denuedo, con toda claridad, con toda libertad. Y déjeme decirle, probablemente sus manos estaban atadas, probablemente su boca estaba abierta también. Y aunque él estaba probablemente encadenado en esta casa que él alquilaba, la palabra de Dios no le estaba, hermanos. La palabra de Dios no estaba encadenada. Y Lucas dice que él gozaba de libertad, no tenía estorbo. Eso es lo que significa esa palabra, no tenía estorbo. Y aunque Lucas no lo dice, nosotros pudiéramos tener la seguridad que mucha gente vino a Cristo, que mucha gente fue edificada, que mucha gente conoció de Jesús. Su mensaje era el mismo: el evangelio que salva al perdido. Hechos termina sin decirnos lo que sucedió con Pablo. Él fue fiel, eso lo sabemos. ¿Qué dicen algunos estudiosos que sucedieron en esos 2 años? Para que usted tenga una idea de lo que es una vida fiel hasta el fin. La mayoría entiende que esto fue el momento donde él escribió las epístolas de la prisión. Fue en el tiempo de prisión donde la palabra fue liberada. Efesios se escribió, Colosenses, algunos entienden que hasta Filemón se escribió en tiempos de prisión. Mientras Pablo estuvo encarcelado, el evangelio no estuvo preso, porque él fue fiel en enseñar todo lo concerniente de Jesús. Ahora, ¿qué pasó con él específicamente? Bueno, algunos entienden, historiadores, que él regresó, que él fue liberado, encontrado en cargos, pero que cuando Nerón se levanta de una manera muy agresiva contra la iglesia, cuentan los historiadores que luego fue arrestado, volvió a Roma y fue ejecutado. Es en esa segunda vuelta a la cárcel que él escribe 2 de Timoteo, y luego fue ejecutado. Podemos aprender mucho del libro de los Hechos, podemos aprender mucho del libro de Pablo, de la vida de Pablo. La pregunta es: ¿cómo nosotros reaccionamos a estas verdades? ¿Cuál es qué Dios nos está diciendo en nuestro espíritu? ¿Cuál es nuestro compromiso con la misión del Señor? Hermanos, ¿usted está dispuesto de ser fiel hasta el fin? Hermanos, esta es la causa que importa, es la razón por la que Dios nos salvó. Si Dios nos hubiese salvado solamente para salvarnos, ya desde el momento que lo salvó se lo llevaba. No, pero hay mucho que crecer en santificación y mucho que proclamar a mucha gente que está fuera sin el evangelio. Ahora, yo me preguntaba y le digo: ¿por qué Pablo? ¿Qué pasó en Pablo? ¿Por qué Pablo fue fiel hasta el fin? Yo creo que la razón y el éxito de la fidelidad de Pablo hasta el fin radicó en que Pablo sabía que su misión se iba a cumplir porque Dios lo había prometido. Pablo fue fiel hasta el fin porque él sabía que Jesús estaría con él todos los días de su vida hasta el fin, como lo dijo en Mateo 28. Pablo fue fiel hasta el fin porque, como él escribió en una de sus cartas tiempo anterior, a pesar de la muerte nadie lo iba a apartar de
de Dios. Pablo fue fiel hasta el fin, porque Pablo sabía que para los que amaban a Dios, como él escribió, todas las cosas iban a cooperar para el bien. Pablo fue fiel hasta el fin porque él sabía, como escribió, que si Dios estaba con él, ¿quién estaría contra él? Pablo fue fiel hasta el fin porque él sabía, así como escribió, que nada lo separaría del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Pablo fue fiel hasta el fin porque él sabía, como él escribió, que por causa de Jesús nosotros íbamos a ser puestos a muerte todo el tiempo, considerados como oveja al matadero. Pablo fue fiel hasta el fin porque él sabía, y por eso escribió, que en todas estas cosas nosotros íbamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y finalmente Pablo fue fiel hasta el fin porque así como él escribió estas palabras, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni lo porvenir, ni lo poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo lo sabía, Pablo lo creía, Pablo lo escribía y Pablo lo vivía. Por eso Pablo fue fiel hasta el fin. ¿Y usted lo cree? ¿Usted lo cree? Ahora nos corresponde ser fiel hasta el fin. Ahora tenemos la oportunidad de participar con nuestras vidas y nuestro compromiso con la causa de Cristo. Seguir escribiendo los capítulos que han continuado después del capítulo 28 del libro de los Hechos. Nos toca a usted, le toca a mí, le toca a todo el que ha venido a Cristo y a todo el que ha tomado su cruz, se ha negado a sí mismo y se llama ser discípulo de Cristo. Recuerde lo que Filipenses Pablo escribió: no solamente es creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Hermanos, y déjenme decirle algo: Dios a través de la historia ha cambiado los mensajeros, pero Él no ha cambiado su mensaje. Lo que sí le puedo decir por pura convicción es que nosotros somos los mensajeros de esta época, en este contexto, en esta realidad, y es nuestro llamado ser fiel hasta el fin y testificar de esa esperanza que tenemos, ser fiel hasta el fin y hablar y proclamar el evangelio del reino de Dios, y ser fiel hasta el fin enseñando todo lo que Cristo ha enseñado. Hermanos, que nuestros corazones se muevan en una actitud de obediencia es el llamado que Dios nos ha hecho de ir y compartir y proclamar y vivir el evangelio. ¿Cómo usted va a ser fiel hasta el fin luego de este sermón y de esta serie? Yo quiero animarte a que identifiques personas que tú quieres ver en el reino de Dios, a que ores por esas personas y que ores de esta oración y le digas: Señor, yo te pido que tú me des una oportunidad donde de manera orgánica yo pueda compartir el evangelio con. Si tu esposo o tu esposa no es creyente, Padre, yo te pido que tú me des oportunidades de vivir lo que he dicho que creo. Si tus hijos no son cristianos, dile: Padre, yo oro para que tú me des oportunidades de compartir el evangelio con mis hijos. Si es tu compañero de trabajo, de estudio. Pero no podemos callar ni ignorar la gran comisión de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Si tú nos visitas hoy, ese mensaje es para ti. El mensaje de salvación que nos recuerda que estamos perdidos sin Cristo, que nos recuerda que hemos ofendido a un Dios completamente santo y por causa de eso somos merecedores de toda una eternidad sin relacionarnos con ese Dios. Pero Dios en su soberanía envió a su Hijo Cristo, quien dio su vida voluntariamente y fue a la cruz, recibe todo el castigo de Dios para que usted y yo y todo el que cree en Él pueda tener una comunión y una eternidad con Él. Él demanda de ti una única aplicación. Si hay algo que tú que no tienes a Cristo puedes aplicar, es esto: cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de haber ofendido, toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguele. Confía en que Él es el único medio para salvarte y perdonarte. Y es nuestro deseo ayudarte a caminar con Él en las series que siguen.